nivel nacional, ¿le sorprendió el holgado triunfo de la presidenta Cristina Fernández en las primarias? Me sorprendió la contundencia del resultado, ¿no? Y también vi en la perplejidad que provocó el resultado lo que de alguna manera tendríamos que aprender. Siempre nos estamos anticipando, ¿no? Siempre decimos lo que va a pasar, hacemos análisis, creamos, a mí la palabra me parece horrible, escenarios. Escenario connota ficción. Nunca la política puede ser una ficción, pero siempre estamos armando escenarios como hipótesis. Después, cuando llega la realidad, nos quedamos perplejos, girando, sin entender qué significa ese resultado. Me parece que en ese resultado, que es misterioso, porque detrás de cada voto hay una persona que vive en un medio familiar, que tiene una realidad social, que tiene una realidad económica, y por eso yo empecé este reportaje hablando del 2001, ¿no? El 2001 es la primera vez en la historia reciente de nuestro país que el pasado es peor. Yo pertenezco a una generación donde siempre hablábamos del pasado, porque el pasado todos habíamos vivido bien en el pasado. Y esta es la primera vez que en nuestro país el pasado es peor. De modo que lo único que hay que trabajar es para construir futuro, construir hacia adelante. A mí me parece que lo que está en pugna hoy son dos concepciones, una concepción pragmática de la política y una concepción de valores de la política. Si usted no le pone valores a la política, se deforma. Hay un pragmatismo que tiene que ver con una cultura política, sobre todo que es la cultura del peronismo, decir que es el pragmatismo se impone sobre todo. Yo lo simplifico con una frase que a mí me parece cínica, dicha que si el pueblo al mediodía dice que es de noche, no hay que salir a encender los faroles. Si usted es un dirigente serio, responsable, tiene que contribuir a decir, mire, no es de noche, es de día, ¿por qué usted está viendo la noche? ¿No? Peronismo, pasado, política de derechos humanos del gobierno. ¿Le parece algo grosera la manera en la que el kirchnerismo se ha adueñado de su supuesta lucha a favor de los derechos humanos y no lo ha tomado como un caballito de batalla para hacer campaña? Mire, yo creo que la tragedia argentina no puede ser utilizada para hacer política de nadie. Yo creo que lo que hizo el kirchnerismo es oficializar de alguna manera, le dio un lugar a las madres, a las abuelas, que de alguna manera uno va a tener que agradecerles de por vida la historia, ya las tiene en un sitial, que la democratización en nuestro país fue hecha por las víctimas. Fueron ellas quienes denunciaron, quienes pidieron para todos nosotros verdad y justicia. Después, algunas cruzaron la plaza, y no está mal que vayan al Palacio de Gobierno, está mal que en nombre de todos hayan ido a apoyar un gobierno, porque dentro de las madres, dentro de esa tragedia, cuando ellas empezaron, no se preguntaban, ¿sos peronista o sos radical o sos socialista? Eran mujeres unidas por la tragedia que juntas increpaban al poder para pedir dónde estaban sus hijos. A mí me duele como se ha profanado, me duele lo de Joclender, porque no hay derecho que una persona como Joclender venga a ensuciar, porque es él el que ensucia, no somos nosotros. Es decir, todo el dolor, lo que significó, porque ustedes son jóvenes, y ahora es fácil, ahora todo el mundo, es decir, a uno nos homenajean por una tragedia. Resulta que acá hubo mucho tiempo en que uno perdía los trabajos, perdía los amigos, era evitado en la calle. Entonces no se puede profanar. A mí no quiero cometer lo mismo que critico, pero ustedes se dan cuenta, yo tengo serenidad cuando hablo de todos los temas. Estos son los temas que me violentan. No se puede bastardear lo que tiene que ver con el dolor más profundo de lo que nos ha pasado en nuestro país. Es hora que hagamos un debate sereno, que nos preguntamos qué queremos hacer con el pasado. No puede ser ahora, todo el mundo anda con una vara moral preguntándose qué se ha hecho. Cuando hay terror, la gente no tiene posibilidad de elegir qué hace. Entonces hay que desarmar el mecanismo del terrorismo de Estado y preguntarnos qué queremos hacer con ese pasado. Vamos a aprender. Resulta que tenemos desaparecidos. Ahora miren las chicas que tenemos en la trata que desaparecen. Estamos ahí mirando, jugando si Alfano o no Alfano,
cuando en realidad ¿qué va a hacer esta sociedad para proteger a estas chiquilinas que no sean desaparecidas? Tenemos que evitar esta cultura revisteril que tenemos en la televisión, que con total desparpajo se habla como que se ha legitimado la prostitución. Entonces me parece cuidado con lo que hacemos con los derechos humanos. Bien. Hacemos una pequeña pausa en Meridiano 64 y ya continuamos dialogando con la senadora nacional y candidata a la vicepresidencia de la fuerza que dirige Hermes Wiener, Norma Morandini. Ya volvemos. Bueno, comenzamos con este tercer y último bloque aquí en Meridiano 64 y seguimos dialogando con Norma Morandini. ¿Es inevitable el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner el próximo 23 de octubre? Digo, porque Mauricio Macri dijo esta mañana que es casi imposible que pierda a la presidenta. Bueno, antes decíamos que nadie creía, se había creado la inevitabilidad del triunfo. Ahora, los mismos que decían que no había que creer en la inevitabilidad del triunfo ya dan como el triunfo. Yo, creo que vale para la política, pero sobre todo para la vida. Si uno tiene que ir construyendo día a día, es decir, el que crea que sabe qué va a pasar en una semana, en 10 días, en un mes, es decir, porque si no, la vida se carece de sentido, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta, somos una opción, nos decimos, es decir, hay opositores, nosotros nos presentamos como una opción a este gobierno, creemos que si no se ponen valores en la política, corremos el riesgo de que siempre estamos construyendo crisis, es decir, hay que poner bases sólidas, culturales, y me parece que esto es lo que nosotros venimos a plantear como una opción de gobierno, ¿no? Desde su y la opción... ciudadanía tendrá que después elegir. Esta es la riqueza de la democracia. No se termina el mundo, no hay que más amenazar a la ciudadanía, es decir, sacar siempre los fantasmas que tenemos escondidos en el armario, cuando me parece que este es un momento importante para poder debatir en torno a ideas, en torno a valores, ir construyendo normalidad democrática y que la ciudadanía después Desde su opción de gobierno, ¿qué sería lo principal, para no decir que es el peor aspecto del gobierno, sino lo principal que había que corregir en la manera de gobernar que tiene hoy la presidenta? Respetar las instituciones. Hablamos de institucionalidad, siempre se nos dice de que nosotros tenemos presidencialismo fuerte. Tenemos 50 años de autoritarismo que ha impregnado de tal manera nuestra cultura política que el presidencialismo se hace fuerte porque debilita al Parlamento y subordina a la justicia. La riqueza, o esta es la riqueza del sistema democrático, que es participación, pero las repúblicas son los tres poderes. Es decir, si no jerarquizamos el Parlamento, donde tengamos legisladores que voten con convicción, no porque les manda el partido y la obediencia debida y esta cultura del verticalismo, eso va degradando la política y después nos pasan las cosas que nos pasan desde el interior, que tantos legisladores, tantos gobernantes han cedido tanto su poder al poder central que ahora gritamos que no nos devuelven lo que nos corresponde por derecho. Entonces no es menor cumplir las funciones y que las instituciones funcionen tal cual manda la Constitución. El vicepresidente no es una figura de adorno, es el que en el Senado preside el Senado, que es el que expresa el federalismo y es el Ejecutivo en el Legislativo, que tiene una función fundamental, porque lo que tienen que dialogar son los poderes. Hay una confusión de creer que el diálogo es que no nos insultemos en los programas de televisión. El diálogo es que dialoguen los poderes. Por eso cuando hay una situación de crisis, el que tiene que arbitrar es la figura del vicepresidente, porque tiene este voto de calidad que es el que a la hora cuando hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero es necesario que hagamos también educación democrática para que formemos ciudadanos que cada vez sean más fuertes, para ir fortaleciendo nuestra sociedad, tener una democracia fuerte, que es lo que tenemos, es fuerte si la ciudadanía es fuerte y no es tutelada y no se cambian votos por favores. Es decir, que no lo tenemos.
Estamos trabajando, no lo podríamos tener. Tenemos 30 años de democracia, pero solo 10 del 2001. La cultura es compartir con el otro los mismos valores. Entonces, esta es nuestra apuesta y nuestra propuesta para empezar a construir, ¿no? Que es de todos, no es de uno solo. Bien, Morandini, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo lunes a las 21:30 horas para seguir haciendo Meridiano 64 aquí por la pantalla de Canal C. Buenas noches.